Me da un enorme gusto tener de regreso aquí en este espacio a José Antonio Crespo. Él es analista político e historiador. José Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Mucho gusto también de saludarte. Oye, pues un tema muy interesante a raíz de pues lo que ocurrió el viernes pasado con la conmemoración de 500 años de la caída de México Tenochtitlán, pues salió este asunto de que todos los gobiernos, de alguna manera u otra, manipulan la historia con fines políticos. Un tema al que tú le has entrado, José Antonio. Sí, desde luego me interesa mucho la historia, por supuesto, pero Mm. también el uso político que le suelen dar gobiernos, partidos, etcétera. Yo diría, Leo, que en este caso hemos visto a muchos presidentes utilizar figuras, tratar de influir en alguna medida en los libros de texto para los niños, pero no recuerdo que otro gobierno como el de López Obrador lo hubiera hecho de manera tan insistente. Ujú. Constantemente está hablando de historia, planteando las cosas actuales como si estuviéramos en el siglo XIX, liberales, conservadores. Vuelve a decir constantemente que los que no están con él son herederos o somos herederos de Santa Anna, de Lucas Alamán, de Ujú. Porfirio Díaz. Nunca había visto yo esa intensidad del uso político de la historia. Madero, Huerta, Sí. la prensa huertista, en fin, casi todos los días tenemos eso. ¿Cómo viste en el particular caso del viernes pasado de posicionar la caída de México Tenochtitlán como un acontecimiento de resistencia indígena? Pues es que no queda, no checa, porque como ya lo han dicho varios historiadores, sobre todo de unos años para acá, esa visión de españoles contra indígenas que nos conquistan, pues no es. En realidad, la caída de Tenochtitlán fue básicamente una guerra regional entre pueblos nativos. Desde luego la llegada de los españoles, la presencia, fue el detonador. Un poco por el avance técnico relativo que tenían, que llamaba mucho la atención y asustaba a los pueblos nativos, pero también por la habilidad política de Cortés, que hay que señalarla. Él se dio cuenta de la situación. El cacique de Zempoala, el cacique gordo famoso, le explicó cómo estaban las cosas y les decía a Cortés, pues vámonos contra él. Y Ujú. Cortés como que lo orilló a ese cacique, porque cuando llegaron los recaudadores de impuestos aztecas, tenochcas, Ujú. los aprendió, los amenazó y puso al cacique gordo en la situación en la que no le quedaba de otra más que entrarle contra los tenochcas. Ujú. Luego fueron con la alianza de los Tlaxcala, Ujú. Texcoco, etcétera. Entonces, en realidad es una guerra interna de pueblos que están oprimidos, que están agraviados por esta ciudad-estado Ujú. poderosa que es Tenochtitlán, y los españoles y la habilidad y el arrojo de Cortés, que es un personaje maquiavélico, Ujú. por donde lo vea uno, es lo que los logra coaligar, es lo que es el detonador de esta guerra, pero es una guerra regional interindígena básicamente. Ahora, ¿qué pretende o qué crees que pretende el presidente López Obrador al presentar la caída de Tenochtitlán la resistencia indígena? Es parte de su discurso polarizador, Ujú. conservadores, liberales, buenos contra malos, ricos contra pobres. Es decir, el racismo, ¿no? Los Ujú. fifís son racistas, hipócritas, los conservadores, clasistas. Y del otro lado, del México profundo, del México bueno, Ujú. pues están los indígenas. Entonces, decir, ellos llevan 500 años de resistencia, este gobierno se compromete con los pobres, con los indígenas, frente a los conservadores que son los herederos en el siglo XIX de Santa Anna, pero más atrás, pues los de los españoles. Es Ujú. este discurso polarizador, maniqueo, simplista, que le sirve a sus propósitos actuales. Por eso mantiene y mantiene todo el tiempo este discurso polarizador y lo utiliza también, la historia lo utiliza para enmarcarlo, este discurso polarizador. Sí, claro, esa es la idea. Ahora, también hay que decirlo, José Antonio, todos los gobiernos de alguna manera lo hacen, unos más, unos menos, pero es parte como de la política cotidiana, ¿no? Así es.
Y en el mundo también, ¿eh? Sí, Cuando no, en tú el mundo, revisas la estoy historia diciendo, oficial. no solo en México, en todos lados del mundo, desde luego, ¿no? Así es. La historia oficial es un discurso político. Lo Ujú, malo es que esa es la base de la enseñanza para los ciudadanos. Y ujú, mucha gente se queda con eso y ujú. ya, y no explora un poco más. Sí. Pero es un discurso político de los gobiernos, de los regímenes en turno, donde casi siempre hay cierto grado de polarización. Los héroes impolutos, los villanos irredentos. Y no es así la historia, no ha sido así. Ujú. Entonces sí hay eso. Pero te repito, Leo, no lo había visto yo de manera tan insistente, tan constante, tan marcada como en este gobierno. Sí, completamente de acuerdo contigo, José Antonio, pero es que le funciona al presidente, o sea, hay que decirlo. Yo lo he dicho, es un genio comunicativo y parte del genio comunicativo es este uso intensivo de la historia de bronce, de la historia patria, para contar una narrativa que a mucha gente sí le gusta y se la cree, caray. Sí, porque es lo que les enseñaron de niños. Bueno, Sí, nos enseñaron de niños. claro. Decía, una buena parte de la población se queda con eso, con el libro de texto maniqueo, Ujú, con la historia simplificada, la historia distorsionada y las estampitas de la tlapalería. ujú. Y entonces el discurso polarizado, maniqueo, pues les cuadra perfectamente en su percepción, pero es una historia muy distorsionada. Sí, y acá decía algo también muy interesante el otro día, Javier Tello, que también es parte de este discurso o de este discurso antielitista, ¿no? De que allá están los José Antonio Crespos en la academia, en la Torre de Marfil, estudiando lo que pasó en verdad, ¿no? Pero nosotros, los que estamos aquí abajo, sabemos lo que de verdad pasó, ¿no? Sí, y en este caso, bueno, por lo menos en el caso de historia, pues no, es Uh básicamente en la academia donde se desmitifican cosas, se hacen las variaciones, se hacen los matices, se descubren, digamos, a los héroes que algunos de ellos tienen cola que le pisen, -huh, y de repente algunos villanos han aportado cosas al país. Por uh -huh, ejemplo, en la mañana López Obrador se quejaba de que algún embajador dijo a la hora del grito de independencia, viva Iturbide. uh -huh. Pues él fue el consumador, digo, algo tiene que ver. Sí, sí, De sí. hecho, se están celebrando los 200 años Uh de -huh. la consumación de la independencia. ¿Quién fue el principal personaje de ese evento? Pues Iturbide, pero Sí, quedó sí. del lado de los villanos. Entonces, ni eso le tenemos que reconocer. Ahora, la verdad es que luego a mí me cuesta mucho trabajo por las brechas de esta historia de bronce, del libro de texto, la historia patria, con lo que uno luego va estudiando en la escuela. Y casi te diría es como cada grado que va subiendo, que en la prepa, luego en la universidad, en la licenciatura, en la maestría, te vas dando cuenta de la gran cantidad de mitos que existen en la historia de México, caray. Muchísimos. En la historia oficial, de nuevo. Sí, sí, La historia claro. académica, la historia científica, es la que va despejando todo eso. Así me pasó. Me Mm. interesé en historia, relacionado con nuestras materias de política, etcétera. Me interesó profundizar en la historia de México, por supuesto, y iba yo descubre cosas que decía, es que ¿de dónde salió esto? Porque nunca nos lo decían. Y te Exacto. permite ver una visión muy diferente de lo que fue la historia, desde luego, de la conquista, el virreinato y el siglo XIX, que realmente en general no se conoce. Tenemos esta visión maniquea y ya, y pasaron muchísimas cosas que contradicen lo que nos enseñaron en la primaria, en la secundaria. Me queda tiempo para una pregunta, José Antonio, pero bueno, viene precisamente ya en unos días la celebración de 200 años de la consumación de la independencia. Vamos a ver cómo lo posiciona el presidente, porque efectivamente el gran protagonista fue Iturbide, otro genio político, podríamos decir, no sé qué piensas, pero Sí. que es uno de los villanos por su intento de perpetuarse en el poder como emperador, en fin, ¿no? Y no solo eso, sino que él era realista. Sí. ¿Te acuerdas de aquel dicho famoso? La conquista lo hicieron los indios, o sea, tlaxcaltecas, cholultecas, y la independencia los españoles. Porque los insurgentes ya habían sido derrotados militarmente por los realistas. Pero luego, como hubo un golpe de Estado en España para volver a resurgir la constitución liberal de Cádiz, los conservadores, los realistas de aquí, prefirieron romper con España para Sí. que esa constitución no afectara.
el orden vigente. Entonces, los criollos, los conservadores y muchos españoles de nacimiento son los que hicieron la independencia. Entonces, pues sí, así son las paradojas. Entonces, y de ahí venimos los mexicanos, porque esa es la otra. Hay que entender lo que realmente pasó en la historia para entender lo que es hoy México, más allá de la historia que nos traten de contar desde el poder, ¿no? Gracias, José Antonio. Con mucho gusto, Leo. José Antonio Crespo, por cierto, le recomendamos los libros de José Antonio sobre la conquista, sobre lo ocurrido en México Tenochtitlán. Yo, por lo pronto, le agradezco a usted que nos haya acompañado el día de hoy y lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.